Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera aquí en una mañana bastante lluviosa aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero. Pero así es el trópico. Y en esta mañana quiero hablar acerca de un tema bien interesante. En muchas ocasiones a veces se nos presentan cosas que no nos hace sentido, ¿verdad? Vemos algo, experimentamos algo y decimos, es que esto no me hace sentido. Entonces, ¿qué son los sentidos? Si venimos a ver, son 5 los sentidos del ser humano. El olfato, el gusto, el tacto, el oír y la vista. De modo que en esta mañana voy a hablar acerca de Dios, la fe y los sentidos. Para eso busquemos nuestra Biblia en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a repetirlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada uno de los 5 sentidos, cada uno de ellos nos permite conocer y también nos permite relacionarnos con nuestro entorno, con nuestras amistades, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Si miramos bien con el olfato, podemos percibir olores, algunos agradables, ¿verdad? Como son las velas, esos potecitos que se ponen en los enchufes para que den olor en las casas, olores que nos atraen. Y otros que son desagradables, que simplemente nos aleja del lugar. Si alguien está cocinando un sabroso guiso, un arrocito con habichuela, una carne guisada, póngale el adjetivo. Con el olfato lo detectamos rápido, rápidamente detectamos ese olor. O cuando se hace por la mañana el café, que cuando yo preparo el café, mi esposa está en la sala, rápido dice, qué rico huele ese café, porque rápidamente se detecta y se envuelve por toda la casa. Si algo se está quemando, también nuestro olfato lo detecta. Y si es de peligro, nos alerta y nos hace que huyamos, que nos alejemos. Sea un fuego, un cortocircuito, esos olores que son bien marcados. Pero también, tengo que decir algo, tiene sus limitaciones. Vayamos con el gusto. Con el gusto podemos dar por cierto lo que el olfato detecta, en este caso del guiso, de la comida, de lo que se está cocinando, y lo detecta como algo agradable, que realmente es bueno. Hay un refrán que dice, me huele pero no me sabe. Pues eso es el gusto. Es el que certifica, el que da por cierto lo que tu olfato está oliendo. Al contrario de eso, lo que haría sería rechazar lo que no le agrada. Si no te agrada el paladar, simplemente lo devuelves, buscas cómo botarlo, pero también tiene sus limitaciones. Con el tacto. Con el tacto podemos percibir las texturas, si son suaves o si son ásperas, si son blandas o si son duras. Al igual, si algo está frío o está caliente. Este sentido tiene la capacidad tanto de poder percibir tocando algún objeto, así como también sintiendo a través de la piel y no necesariamente por las manos o los pies, porque si el piso o la arena de la playa está caliente,
los pies rápido lo sienten con la textura que está caliente y buscan rápido cómo salir y buscar un área que esté con sombra. Pero también tiene sus limitaciones. Vayamos con el oído. El oído. El oír es la capacidad de percibir todos los sonidos, cualquier sonido que esté a nuestro alrededor y tal vez un poquito más allá de nuestro alrededor. Dependiendo de la intensidad del sonido, se puede oír tan cerca mediante un susurro, así como también a distancia, provocando o provocado por alguna explosión o algo, ¿verdad? Algo que, un derrumbe o algo que se oye a lo lejos pero que retumba. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Entonces vayamos a la vista. Tal vez el sentido que más usamos. Con el mismo podemos distinguir tamaños, formas, colores y ubicación de todo cuanto nos rodea a nuestro alrededor. Captamos imágenes. También tiene la capacidad de identificar objetos, identificar formas y hasta lugares a distancias largas. Y el que se vuela con la imaginación, cuando ve las nubes, puede hacer de alguna figura de la nube que ven algún animal, algún objeto o algo formado por las nubes. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Leímos ahorita que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. En otras palabras, ¿realmente esperamos algo que ya vimos? Porque eso es la fe. Es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ves. Dice Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El ser humano es tripartita, o sea, está compuesto de tres partes, o comprende de tres partes. El apóstol lo identifica como espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es este estuche, esto que tanto cuidamos algunos, que vemos cubierto de piel, donde se encierra un alma y un espíritu. Y esa alma con ese espíritu, ese eres tú. Génesis capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El alma o al alma se le cataloga como el asiento de las emociones, lo que somos y quiénes somos. Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Salmo 42, verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y el espíritu es el aliento de Dios en nosotros. Ese es el aliento que nos permite ser un alma o un ser viviente, como leí hace unos segunditos atrás en Génesis 2:7. Ahora bien, tres de los 5 sentidos, porque este soy yo los califico o los ubico dentro de lo que es el aspecto físico, dentro de lo que es el cuerpo. Entiéndase el olfato, el gusto y el tacto. Los otros 2 sentidos, esos 2 sentidos, yo los ubico en el aspecto el espiritual, o sea, en el alma y el espíritu.
Podemos ver y oír una olla hirviendo y no desear lo que está adentro. Pero no es hasta que el olfato y el gusto y el tacto se juntan que entonces sentimos placer al saborearlo. Por otro lado, son muchas las ocasiones que anhelamos ver a algún ser querido o amado, o tal vez escucharlo, tan solo para saber si está bien y que produzca esa tranquilidad, esa paz en nosotros. Se activan las emociones. En muchas ocasiones anhelamos ver a Dios o escuchar su voz audiblemente. Gloria a Dios por los que han podido escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo la he escuchado en varias ocasiones. No te turba, te da paz, te confronta, pero te da seguridad. Yo no sé si eso le ha pasado, porque no le vemos. Y aunque inconscientemente o en ignorancia le rogamos y hasta en ocasiones le demandamos que se nos manifieste visible o audiblemente, la Biblia nos enseña lo contrario. Con esto yo no estoy diciendo que Dios en su soberanía no puede manifestarse por su espíritu audiblemente, visiblemente o en ambas cosas. Soy de los que gustan contemplar el cielo constantemente. No importa cómo esté el cielo, si está soleado, parcialmente soleado, si está nublado o tormentoso como esta mañana que está bien tormentosa. Normalmente yo puedo ver las montañas que dan hacia el área de lo que es Cupey, San Lorenzo, Gurabo, Junco, pero no puedo ver, esos son pueblos aquí en Puerto Rico. Pero hoy no las puedo ver porque toda la nube las están cubriendo y la lluvia. Así que soy de los que gustan contemplar el cielo constantemente, ver el alba, eso es impresionante, o también ver el ocaso con estos únicos, y permítame en verdad emocionarme, estos únicos y exclusivos pincelazos de colores rojizos, anaranjado, rosado y amarillo que se entremezclan, que digo yo, que Dios como que dibuja en su inmenso lienzo llamado el cielo. También somos muchos los que cuando nos encerramos a orar, a hablar con Dios, intentamos afinar nuestro oído a escuchar su voz. Puedo contarles una que otra experiencia vivida, así como tal vez ustedes también pudieran hacerlo, donde he escuchado la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo, hablándome con tal firmeza que me paraliza o me hace llorar, pero a su vez sentir una paz y una confianza que podría decir indescriptible. Es una sensación completamente espectacular, única. Ahora bien, ¿por qué relaciono estos dos sentidos, la vista y el oído, en un aspecto espiritual? Por más lejos que alcancemos a mirar, aún al cielo, sé que por nosotros mismos no podremos ver más allá de lo que nuestros ojos lograsen ver. Hay una alabanza que dice más o menos así: más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Somos bendecidos con una hermosa casa o un auto nuevo? Puesto los ojos en Jesús. ¿Somos bendecidos con un buen trabajo y un buen salario? Puestos los ojos en Jesús. Aleluya. Nos llegó una noticia no deseada. Puesto los ojos en Jesús. Nos agarró una enfermedad. Puesto los ojos en Jesús.
nos vemos tentados a ceder ante la tentación, puesto los ojos en Jesús. Sentimos que se nos va las fuerzas en algunos momentos, puesto los ojos en Jesús. El sufrimiento nos quiere como que arropar y hundir hasta el profundo, hasta más abajo de la tierra, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Cómo puedo alcanzar esa fe que Dios nos demanda en su palabra? ¿Cómo estoy seguro que actúo en fe? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no sé por qué se empeñan algunos en querer hacer un misticismo de esto que tan claro está en la Escritura acerca de la fe. Como si fuera algo que cayera del cielo y se cae a donde ti y tú no te das cuenta, pero lo sientes. Y eso te mueve a llevar a hacer algunas cosas, como tal vez arrepentirte de algo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no sé qué más claro puede ser el apóstol Pablo cuando dice en su carta a los romanos, en el capítulo 10 verso 17, que pongamos los ojos en que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. En una ocasión conversaba yo con mi tío, el hermano de mi papá, que es un conocedor de las escrituras, y en ocasiones me hizo ver más allá de lo que yo pudiera pensar respecto a algún tema o algún texto bíblico. Y me dijo en esta ocasión, estábamos en las afueras, oye, Saulito, ¿sabes que la Biblia no se lee? Yo me quedé como que, ¿cómo? Sí, él se sonrió por la expresión que yo hice con mi cara. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Me dijo, Saulito, cuando te sientes a leer la Biblia, léela en voz audible. Escúchate leerla. La Biblia no se lee, la Biblia se escucha, se oye. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hice una pregunta hace unos minutos atrás. ¿Cómo puedo alcanzar esa fe que Dios nos demanda en su palabra? Por su palabra. Si no dedicamos tiempo para leer, escudriñar la Escritura, la Biblia, nunca se va a desarrollar en nosotros esa fe que Dios nos habla en su palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo sabes tú, querido hermano? ¿Cómo sabes tú, querida hermana, que tú tienes tus ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pablo es bien claro con su palabra. De hecho, fue revelado por el mismo Jesucristo. Y queremos a veces hacer misticismo de las cosas espirituales que están en la Escritura. Y no nos percatamos que la misma Escritura se interpreta a sí misma. Fíjese, el apóstol Pablo le dice a los romanos, a la iglesia en Roma, y es lo que yo utilizo como parte de mi ministerio, de lo que es el arrepentimiento y confesión. Arrepentimiento y confesión a Jesucristo.
Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Fantástico. Ahí está. Eso ocurre cuando hay en ti un arrepentimiento. Arrepentimiento el cual dice en Hechos capítulo 17, verso 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Eso no cae del cielo. Te manda a ti a arrepentirte, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Así que tenemos al apóstol Pablo dando la herramienta, dando ese hint, ese detalle de qué es lo que el inconverso, la persona que vive a espalda de Dios, tiene que hacer. Arrepentimiento y confesión a Jesucristo como su Señor. Ahora, mira lo que le dice al pueblo, mira lo que le dice al pueblo cristiano. Mira lo que te dice a ti, que piensas en el misticismo de que todo cae del cielo como obra de arte, de magia. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no puedes invocar al Señor así porque sí. Y aquí es que viene lo interesante y lo que muchos no quieren entender, o tal vez no le interesa entender. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe es por el oír, no por obra de arte de magia, no porque te cayó así un vientito del cielo y te produjo la fe y la fe te llevó a arrepentirte. No. ¿Cómo pues invocarán? Porque dice Pablo anteriormente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden invocar a aquel, a Jesucristo, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes son los que son enviados? Los ángeles, los espíritus chocarreros que caen para que tú recibas la fe para el arrepentimiento. Tú y yo, querida iglesia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate que después sigue diciendo, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a tu anuncio, a nuestro anuncio? Isaías 53, verso 1. Pero Pablo da la respuesta. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a un momentito a Hebreos capítulo 4, verso 2. A ver qué nos dice.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Iglesia, la escritura, la palabra de Dios no es misticismo. Está todo aquí. No hace falta creer otra cosa sino lo que está en la escritura. La fe es por el oír la palabra de Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios, la palabra. Y el verbo era Dios, la palabra. ¿De quién estaba hablando Juan? De Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en la palabra, autora y consumadora de la fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y te toca a ti, iglesia, me toca a mí como iglesia, como un cuerpo, predicar la palabra, hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu Santo quien mora en ti. Y es el Espíritu Santo quien revela y te guía a toda verdad y a toda justicia y que redarguye. ¿Cómo puedes redarguir si tú no abres tu boca y le predicas la palabra? Porque va a caer del cielo un misticismo y va a venir y va a caer y te va a revelar. Si Dios quiere hacerlo, lo hace. Pero te toca a ti. Así que no seas vago, no te recuestes de lo que escriben muchos o dicen muchos por ahí. Despierta y predica la palabra, iglesia. ¿Te arrepentiste de tus pecados? Fine. Excelente. Le confesaste como tu Señor y Salvador. También. Qué bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Good, diría el americano. Entonces, predica la palabra de Dios. Predica lo que está en la Escritura, en la Biblia. No tus palabras, sino la Biblia. Les hago una pregunta bíblica. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Les hago otra pregunta. A ti también, querido amigo y amiga. ¿Aún no le has entregado tu corazón, tu vida a Cristo? Dar un giro no de 180 grados, sino de 90 grados hacia arriba. No has permitido a Dios que Cristo entre en tu corazón. Cierra tus oídos para no escuchar la palabra. ¿Crees tener fe? ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? Pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cuándo? Hoy. Es hoy. Autor y consumador de la fe. Fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos 10, 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Aquí no hay otra ecuación. Y el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que invocare, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado.
Escúchalo, amigo. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No serás avergonzado. Crees en el Señor Jesucristo y no serás avergonzado. Hace unos minutos atrás hice otra pregunta. ¿Cómo estoy seguro de que yo actúo en fe? ¿Cómo? Pues por su palabra. Pongo mis ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, mis oídos a su palabra, y esta fe se funde en mi vida, dándome la certeza de lo que espero y la convicción de lo que yo no veo. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Sin fe, sin esa fe puesta en la palabra, Jesús, la palabra, autor y consumador de la fe, es imposible agradar a Dios. Voy a repetirlo, sin fe, sin la fe puesta en la palabra de Dios, Jesús, la palabra, es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La que pongo en Jesús, no la que pongo en mí, no es la que pongo en mis capacidades, no es la que pongo en mi intelecto y mi conocimiento. En Jesús. No es en algo, es en Jesús. La fe que a través de su palabra, la Biblia, la Escritura, me lleva a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que espero? Espero a Cristo, ciertamente y con toda certeza, valga la redundancia. ¿Qué me convence? ¿Qué me da seguridad de lo que no veo? Poner mi mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, en Jesús. Poner mis ojos en Jesús. Sin esa fe puesta en Jesucristo, es imposible agradar a Dios. Sencillo, punto. Y los sentidos tienen sus limitaciones. La fe sin Jesús, autor y consumador de la misma, es imposible agradar a Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, en el momento que puedan ver esta grabación, este video. Pero que sobre todas las cosas, iglesia, el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. No olvide, iglesia, los sentidos tienen sus limitaciones, pero cuando pones la fe, los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, entonces ciertamente verás lo que esperas. Mientras tanto, vive la vida corandeo, toda la vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Querido amigo, si escuchaste hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú no sabes cuándo es el día que tengas que partir de este mundo existente y visible a un mundo el cual no sabes, pero que la Escritura dice que el que se avergüence y negare a Jesucristo, a la palabra, Él le negará delante del Padre y delante de los ángeles. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque terminarás en el lugar donde está designado para Satanás y sus ángeles, el lago de fuego y azufre. Te puse esto en tus manos, en tu conocimiento, para que entonces sea el Espíritu Santo que te redarguya. Te redarguye por la palabra. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Amén.